La Fundación Pátzcuaro y el canal local de Hipercable les da la bienvenida a este nuevo programa, un espacio cultural que tendrá que ver con Pátzcuaro, sus tradiciones, sus personajes, sus rincones, y para ello nos acompañará en cada uno de estos programas nuestro compañero y amigo Eduardo, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes a toda la gente que nos ve por ahí en sus casas. Bienvenidos. Vamos a tratar de darles a conocer la idea que tenemos para nuestro programa. ¿Cómo ves, Fer, la idea? Así es, Lalo, nos encontramos, una de las ideas es localizar y estar de manera presente, de manera viva en cada uno de los lugares históricos de nuestra hermosa ciudad de Pátzcuaro, nuestra ciudad mágica. En esta ocasión queremos arrancar con lo que es el ex convento jesuita que tenemos aquí, ex colegio jesuita, mejor precisémoslo, lo tenemos aquí a un lado, y desde luego nos encontramos frente a la fachada principal de lo que fue la primera catedral de Michoacán. Lalo, ¿cómo ves? Así es, nos encontramos aquí en este histórico edificio ya convertido en un ícono de la ciudad, en algo representativo de nuestra querida ciudad. Vamos a tratar de darles a conocer la historia de cada uno de los edificios de esta nuestra ciudad de una manera sencilla, nunca rebuscada, para que la gente se interese desde luego en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Vamos a estar rodando en varios lugares de la ciudad, algunos todavía desconocidos para nosotros los mismos pascuarenses, y vamos a ver qué sigue adelante. Así es, pretendemos que este sea un esfuerzo importante, no solamente para nosotros que lo arrancamos, sino para la gente, que se vuelva un programa didáctico, que se vuelva un programa que sea suyo, que sea de todos ustedes, donde podamos compartir vivencias, experiencias de la gente, incluso de los edificios que son tan importantes. Lalo, Eduardo, vemos que vamos por cada una de las calles y los edificios a nuestro paso nos están hablando. Así es. Desafortunadamente en algunas ocasiones nos vamos ya agachaditos y ya no vemos hacia el frente, o ya nos vemos hacia lo alto de los edificios, lo cual a mí me parece importantísimo, porque los edificios nos hablan, los edificios nos están invitando a que los veamos, a que los conozcamos, a que entremos y que conozcamos sus cuerpos. Así es, los edificios son, un reflejo solo de lo que es la gente de la ciudad. Los edificios nos hablan tanto de nuestra cultura, nuestras tradiciones. Los mismos edificios hablan de qué ha pasado a través del tiempo. Ellos nos pueden decir muchas cosas, y vamos a hablar de ellos. Como mencionaba Fernando, ahorita nos encontramos en el ex colegio jesuita, conocido así por ser la primera fundación en la Nueva España de la Orden de Jesús, que vino precisamente a Michoacán por invitación del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Aproximadamente llegaron en el año 1573, y nos encontramos aquí. Vamos a hablar un poco de él por el momento. Desde luego también vamos a hacer una remembranza de la historia de Michoacán, para poder entender todo el complejo sistema que es la historia ligada precisamente a Pátzcuaro. Asimismo vamos a tener algunos invitados en nuestro programa, invitados de reconocimiento, desde luego, en el conocimiento histórico, arquitectónico, para que ellos nos hablen de la misma historia, de la misma cultura, y vamos a tenerlos por ahí en próximos programas. Así es, Eduardo, nosotros pues no somos unos sabios de la ciudad, desde luego, y hay algunas personas que se han dedicado a trabajar de manera especial con personajes conocidos y desconocidos a la vez. Esperemos para esta misma semana poder contar con un historiador que dedica gran parte de su trabajo
a un personaje importantísimo de nuestra ciudad, que es Anzorena. Anzorena, precisamente José María Anzorena, es un personaje desconocido para nosotros como pascuarenses. Ese apellido actualmente no figura en la ciudad. Son muy pocas las personas que llevan ese apellido, y aún así fue de los personajes importantes durante la época de la independencia de México. Vamos a tener a esta persona para que nos platique precisamente de cómo fue la vida de este personaje aquí en la ciudad, y de alguna de la descendencia de su familia aquí en nuestra ciudad. Así es, contaremos así mismo, no será el único lugar en donde estaremos. Desde luego que conocemos que en el interior de este ex colegio hay algunas ruinas que fueron descubiertas hace algunos años. Vamos a estar posteriormente en los pasillos, en la huerta. ¿Y por qué estar aquí parados? Pues se nos hace un poco rígido el estar únicamente frente a un escritorio, y pues de manera conjunta acordamos y decimos, ¿saben qué, señores? Pues no pretendemos enseñar o no enseñar, mostrar la historia desde un escritorio o desde detrás de un set. Lo que pretendemos es ir con nuestras cámaras y invitar a nuestra gente, a toda la gente patzcuarense, a los jóvenes, a los niños, a los no tan jóvenes, a que vayan, a que conozcan a los edificios junto con nosotros, o que lo hagan de ellos de manera particular, que dejen un poquito la televisión. Y que conozcan estos lugares tan importantes, porque son las raíces mismas son las raíces de ustedes y son las raíces de nosotros. Yo lo que quiero hacer es invitarlos a que vayamos y las conozcamos, a que no venga una persona de otra parte y sea la que nos esté enseñando. Yo los invito a que los niños, nuestra gente, conozca las calles, y cuando menos que comencemos a dar referencias exactas y precisas, incluso de los mismos nombres. Claro, ¿cuántas veces no nos ha pasado o le ha pasado a la gente que llega algún extranjero o una persona que no es de aquí, nos pregunta por una calle y luego no tenemos ni idea? Es más, luego la andamos perdiendo. Efectivamente, así es. La historia de Pátzcuaro, a la vez que es conocida, es muy desconocida. Por ejemplo, bueno, sabemos todos quién fue don Vasco de Quiroga, sabemos la historia de la basílica, pero hay muchas cosas que permanecen aún desconocidas de esos mismos personajes. Estaremos hablando tanto de personajes como de edificios. Precisamente en el lugar en el que estamos es un lugar clave para la historia de Pátzcuaro, porque en este lugar actualmente, se encuentra el ex colegio jesuita. Antiguamente y antes de la llegada de los españoles, en la época prehispánica, aquí teníamos lo que eran las yácatas, los templos indígenas. Todos esos templos se derrumbaron, con esa misma piedra hicieron estos edificios. Entonces, por eso les comento que este es un lugar esencial para la historia de Pátzcuaro y la historia de Michoacán en general, porque aquí es donde nació parte de lo que fue el imperio Tarasco o Purépecha, que posteriormente fue un gran imperio que estuvo a la altura del imperio azteca, imperio maya, que no tienen no les tenemos nada que pedir a estas culturas. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, hay que conocerla desde luego. Y como ya lo mencionábamos, de una manera sencilla, no vamos a hacerlo rebuscadamente, es para que los niños desde luego se interesen en nuestra cultura. Vamos también por ahí a tener leyendas de nuestra región, leyendas de la ciudad, contadas si no por nosotros, por personajes igualmente interesados en la cultura en Pátzcuaro. Para que sea de una manera amena, los invitamos a vernos y ¿cómo ves? Así es, pues los seguimos invitando nuevamente a que conozcan nuestros edificios, lugares neurálgicos como lugares importantes, que como tú bien decías, Eduardo, con la misma piedra que estaban construidos los cúes de esa época, los templos de nuestra gente purépecha, gente tarasca,
están construidos todos estos edificios de españoles. Sin embargo, para muchas personas, quizá para las que nos están viendo ahora, eso fue una catástrofe, y quizás sí la fue, pero debemos también entender en qué época, en qué momento, cuál es la mentalidad que se está viviendo. O sea. Por eso no comencemos o no pensemos o no seamos fatalistas, sino tratemos de ubicar a las personas y los acontecimientos de esa manera, en cuanto tanto se están desarrollando. Y además, conozcamos los hechos, seamos críticos, no criticones, porque es muy fácil ser criticón de hechos históricos, incluso de hechos sociales que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Lo que tratamos es de ser críticos, no criticones, y vamos a criticar con bases, con fundamentos, con cosas reales. De nada servirá irnos de manera hipotética, de manera... Incluso es importante ser romántico, pero hay que ser realista. Hay que ser realista. Así es, vamos a tratar, o más bien trataremos y lo haremos, de que nuestro programa siempre sea basado tanto en bibliografía reconocida como en documentos archivísticos, y igualmente la historia oral no queda fuera de nuestro alcance. La historia que nos cuenta nuestra gente mayor, tanto la historia oral como nos cantaba, la bibliográfica, vamos a documentarnos muy bien, y la historia archivística de los archivos históricos que existen en nuestra ciudad, tanto en la ciudad de Morelia, que son los más importantes del estado, para poder abundar más en la historia, hacer una reconstrucción real de lo que era Pátzcuaro anteriormente, siempre haciendo desde luego una crítica constructiva a los edificios, una crítica real, una crítica a la gente, porque como mencionábamos, la historia así lo es. La historia no es solo para conocer hechos pasados, es para saber por qué somos así en el presente, por qué actuamos de esa manera en el presente, y de alguna manera eso nos sirve para, digamos, ir un pasito adelante en el futuro y tratar de predecir lo que pueda pasar. La historia nos sirve, en pocas palabras, para no tropezar 2 veces con esa misma piedra. En México ha pasado y sigue pasando, desafortunadamente, porque reza una frase que quien no conozca la historia está condenada a repetirla. Exactamente. Lo que nosotros queremos es que conozcamos nuestra historia, y en muchos casos no repitamos y no caigamos en los mismos errores que desafortunadamente vemos que se cae a diario. Los edificios